Un saludo cordial para todos ustedes y muchas bendiciones en este nuevo día que nos regala el Dios eterno y poderoso. Amén. Damos gracias a Dios porque Él en su amor, en su bondadosa misericordia, nos ha regalado este nuevo día. Ha renovado sus misericordias y tenemos todas las razones para agradecer, todas las razones para llegar en esta mañana con un corazón contrito, humillado, pero también con un corazón repleto de gratitud por todas sus bondades, amor y misericordia. La misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros y es precisamente por esa misericordia que podemos permanecer en pie. Es gracias a esa misericordia que podemos levantarnos cada día. Seguimos hablando del tema del altar en esta serie. Estábamos hablando primero, abordamos la primera parte, estamos en esta segunda parte que es la contaminación del altar. ¿Qué cosas hacemos nosotros que pueden contaminar el altar? Y recapitulando, decíamos que el altar somos nosotros mismos. Dios, Dios ha estipulado en su palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el altar era el lugar donde reposaba la presencia de Dios. Hoy día la presencia de Dios reposa en cada uno de nosotros, simbolizado también de ese fuego que es el Espíritu Santo de Dios, y por eso somos nosotros el altar que hoy ofrecemos a Dios, un sacrificio vivo y santo de alabanza, de adoración, de obediencia, que es lo que hace que la presencia de Dios permanezca en nosotros. Entonces hemos hablado de los sacrificios que no son agradables a Dios y cómo los mismos terminan contaminando el altar de Dios. Entonces hablábamos de los sacrificios inadecuados, también hablamos de la contaminación por pecado no confesado, por pecado oculto, contaminación por fuegos extraños, contaminación por idolatría, y hoy vamos a hablar la contaminación por la desobediencia directa. Ay, les ofrezco disculpa por mi tema de garganta, pero créanme que con el mayor amor y con temor, sobre todo, comparto lo que Dios me está permitiendo, lo que Dios me está entregando, lo estoy compartiendo con temor de Dios, pero también con el respeto que cada uno de ustedes se merece, y por supuesto también bajo la autoridad, bajo la cobertura de mi pastor, a quien tiene conocimiento de esta actividad entregada por Dios, esta responsabilidad y que estamos ejerciendo. Pese de pronto a la situación de mi garganta, yo sigo aquí firme creyendo en que el milagro está hecho y que en el momento que menos lo espere, Dios lo va a poner de manera pública. Así como a veces me paso unos sustos impresionantes por ese mismo tema, sé que Dios es grande y poderoso y que Él culminará el proceso que terminó. En 1 Samuel capítulo 15, verso 22, desde el capítulo 15, en el 22 en adelante, dice la palabra de Dios allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Voy a leer desde el 20, pero quiero muy respetuosamente recomendarles todo el versículo para que de pronto en un momento que tengamos libre podamos hacer el ejercicio de leerlo para que podamos tener un amplio contexto. Yo por supuesto se los voy a parafrasear, les voy a contar la historia, pero voy a leer desde el verso 20 hasta el 23. Dice entonces la palabra de Dios allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En el capítulo 15 vamos a encontrar que Dios da una orden. Los amalecitas se habían levantado contra el pueblo de Dios en un tiempo, y cuando Dios manda a Samuel a ungir a Saúl como rey y empieza a ejercer su mandato, en algún momento Dios le dice a Samuel, bueno, ves y toma al pueblo de Amalek para que pague lo que hizo. Y Dios le da la promesa a Saúl de que le iba a dar la victoria, pero en medio de esa victoria le hace una recomendación sumamente puntual y que debía ser cumplida a cabalidad. Y él le dice, no solamente vas a ir y a pelear contra Amalek, sino que vas a destruir todo lo de Amalek, todo, absolutamente todo. A veces cuando uno lee estos versos, nunca deja de haber personas que dicen, uy, pero qué Dios tan violento, qué Dios tan sangriento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar la particularidad de que Dios era un Dios que tenía una causa-efecto. Dios, cuando alguien se metía con su pueblo, Él cumplía también aquella parte de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y cuando Dios abandonaba el pueblo, porque el pueblo lo abandonaba el primero, el pueblo siempre vivía una situación muy difícil. Pero cuando se volvían a Dios, era de tanto corazón que se volvían a Dios, que Dios vengaba lo que le hacían los pueblos que estaban en todo el Negev, por donde Israel pasa en el marco de su travesía de Egipto a la tierra prometida. Y entre esos pueblos también estaba y Dios le había dado la orden a Saúl que tenía que destruir a Amalek y a todo. Y efectivamente se llegó el tiempo de ir a la guerra. Fueron a la guerra, y dice que cuando descendió a Gilgal, hablan los primeros versículos del capítulo 15, perdón, Jehová le dio la orden a Saúl de lo que tenía que hacer, y fueron y cumplieron la misión. Y efectivamente Dios entregó en las manos de Israel al pueblo de Amalek. Pero Saúl salvó a Agag, al rey de Amalek lo salvó. Pero no solamente salvó al rey, sino que además de salvar al rey, Agag también guardó algunos animales. Aquí en el versículo 21 habla, del versículo 20 al 23 donde leímos, habla de que fueron destruidos los amalecitas y el pueblo tomó del botín ovejas y vaca, las primicias del anatema. El anatema era, por decirlo en palabras más, bueno, el botín, toda esa parte de riquezas, pero para Dios esto no era agradable que fuera sacrificado a Él. Normalmente cuando el pueblo iba a la guerra y Dios les daba la victoria, lo que hacían era que traían la grosura de los carneros, de los animales más bonitos que habían en el lugar o en la nación con la que habían peleado, el pueblo con el que habían peleado, y le ofrecían a Dios sacrificio. Pero aquí Dios le dijo, no me vas a ofrecer sacrificio, no quiero que me traigas nada, quiero que ellos desaparezcan. Pero Saúl desobedece y trae al rey, le perdona la vida y
y lo trae al rey, lo trae a Israel. Y aparte de eso, trajeron junto con el ejército las vacas y las ovejas, y no contento con haber hecho eso, también sacrificaron a Dios, lo que para ellos era considerado un holocausto de gratitud por lo que Dios había hecho. Y dice la palabra de Dios que se encendió la ira de Jehová. Dios se indignó de ver cómo Saúl había desobedecido el mandato. Y dice que en la mañana, muy temprano, Dios llamó a Samuel y le dijo: ves a ver lo que hizo Saúl. Y Samuel, que tenía una relación íntima con Dios, le preguntó a Dios qué había pasado. Y Dios empieza a recapitular de lo que había, la orden que había dado versus lo que había hecho Saúl. Inmediatamente dice la palabra, ahí lo vamos a encontrar entre los capítulos 14, 15 y 16, vamos a encontrar que el profeta Samuel inmediatamente se traslada hasta donde está el rey, y ya conociendo lo que había pasado, le hace una forma un poco sarcástica. Le dice: oye, pero yo escucho como mugido de ovejas, estoy escuchando como ruido, ¿de dónde viene ese ruido? Y entonces es cuando Saúl le dice: ah, no, lo que pasa es que hicimos lo que Jehová dijo. Acabamos con el pueblo de Amalek, y luego salvamos el pueblo de Sirio. Y el tema es que Saúl ni siquiera reconoce su responsabilidad, sino que le dice: y luego cogimos al rey de Amalek, a Agat, y lo hemos traído, pero también traímos junto el pueblo y yo, el pueblo decidió, dice, de traer las vacas y las ovejas. Y es cuando entonces Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Cuando Samuel le dice aquellas palabras a Saúl, Saúl efectivamente debió haber entendido que había desobedecido y que Dios se había desagradado de él, pero había algo en la vida de Saúl que no lo dejaba a veces ver un poco más allá de lo que Dios le mandaba decir. Y entonces, ante su forma de refutar de que no habían hecho nada, sino que el pueblo había decidido salvar a Agat, y había decidido salvar algunas ovejas y algunas vacas para ofrecer en sacrificio, el profeta lo confronta y le dice: a Dios no le agrada esto, a Dios no le agrada más la ofrenda que la obediencia. A Dios no le agrada más que prestes atención a la grosura de los carneros. Y le pone las 4 palabras que tienen un significado profundo para nosotros como cristianos: el tema de la obediencia, la ofrenda, prestar atención, los sacrificios. Y cuando Dios le dice eso, a través del profeta Samuel, le agrega, dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. De ahí en adelante continúa la historia, y en el versículo 16 en adelante ya habla de la elección de David. Pero cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta la importancia de traerle a Dios una ofrenda no contaminada. Podríamos decir que la acción de Saúl, de pronto no la de la salvación de salvar al rey, fue tan buena idea. Pero entonces podríamos decir: no, pero lo que hizo Saúl de traer las ovejas, que eran las ovejas más bonitas, las más gordas, al igual que las vacas, y ofrecerlas a Dios en holocausto, no era una mala idea. O sea, no lo hizo con mala intención, no lo hizo por nada más que por querer darle o rendirle gratitud a Dios por lo que Dios había hecho. Pero no es así, porque es que resulta que en primer lugar Saúl desobedeció. Dios le dijo que no salvara nada, y él salva
en primer lugar al rey y en segundo lugar salva a los animales pretendiendo ofrecer holocausto a Dios. Entonces, primero que todo, desobedece. Segundo, ofrece un sacrificio contaminado o pretende ofrecer un sacrificio contaminado a Dios. ¿Por qué? Porque era que el pueblo de Amalek se había levantado contra el pueblo de Israel y a Dios le había dolido tanto aquel actuar del pueblo de Amalek que Dios había dicho que iba a acabar con Amalek por cuanto se había metido con Israel. Hay un texto en la palabra que nos dice que hay, y está con A y Y, que es lamento. Ay de aquel que se meta con uno de los pequeños de Dios, pero ese ay también aplica cuando nosotros estamos bien con Dios, porque si no estamos bien con Dios, pues tampoco es que sea muy aplicable para las vidas, para nuestras vidas. Para que eso sea aplicable, tenemos que estar en la línea con Dios. Entonces miren que hombre, a pesar de haber recibido una orden directa, concreta, precisa, específica, él decide hacer lo que a él le parecía mejor. Él intenta de alguna manera darle algo a Dios que Dios no le había pedido. Era un sacrificio que estaba no solamente contaminado, sino fuera de la orden de Dios. Pero además de eso, era una actitud de desobediencia, era un sacrificio que más que mostrar gratitud o mostraba desobediencia, porque Saúl no era ajeno a lo que el profeta le había dicho, el mensaje que Dios le había dado al profeta a Saúl, le había dado Dios, perdón, a Saúl a través del profeta. El altar estaba contaminado, había un ritual de desobediencia total y Dios no estaba de acuerdo en recibir eso. Dios no quería ese, no solamente era por un tema de que el pueblo de Amalek había hecho lo malo delante de Dios y había atacado a Israel, sino porque Dios da directriz. Cuando nosotros entendemos el poder de la obediencia y cuando entendemos que la obediencia es el mejor sacrificio, es la mejor ofrenda, el mejor holocausto que le podemos brindar a Dios, eso nos lleva a tener eso que dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor que nos da de hablar sin que Dios no solamente nos diga, sino que también nos confirme. Yo siempre me he preguntado, seguramente digo yo, en mi caso es un poco contradictorio porque cuando Dios a mí me llama al ministerio, yo todavía puedo decir que era una niña, era una adolescente. Y yo siempre veía las cosas y siempre cuestionaba. Yo decía, pero ¿y por qué Dios me dice esto? Y para las mujeres que hemos de alguna manera incursionado, que Dios nos ha alineado a los ministerios conforme a su propósito, siempre tenemos esa particularidad que es muy difícil el tema ministerial para la mujer. Hace 20 y tantos años atrás, para que a uno le cedieran el púlpito para predicar, eso era una cosa casi de locos, no era fácil que a uno le permitieran el púlpito. Y por eso yo aprendí, y Dios utilizó todo ese proceso para enseñarme que buscar y servir a Dios no es solo necesario, no es solo de púlpito, es de calle, es del voz a voz, es de ese momento en el que podemos dialogar con alguien de una situación personal, pero que de esa situación personal podemos saltarnos a hablarle de Cristo. O es de un tema laboral, pero que de ese tema laboral podemos aprovechar, no para hablarle siempre de Cristo, pero sí para mostrar a Cristo con nuestra propia vida. El primer testimonio de nosotros como cristianos no es lo que decimos, es lo que nosotros somos. Es cuando la gente se da cuenta de que somos diferentes, cuando la gente dice, ven acá, tú eres religiosa. Y yo por ahí, cuando me preguntan a mí, yo digo, no, yo que voy a ser religiosa, no sé, yo soy más divertida, porque la gente también ha entendido que la religión es algo como, no sé, como monótono. Y entonces yo digo, no, yo que voy a ser religiosa, yo lo que soy es cristiana evangélica.
Yo me gozo de lunes a domingos con Cristo, pero también tengo mi genio, por supuesto. Pero nosotros, el primer testimonio de vida no es lo que decimos, es lo que mostramos, es lo que vivimos. Y es lo que vivimos no solamente según lo que nosotros mostramos, sino también en la vida de otros, lo que otros disciernen de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo una particularidad que me ha pasado en varias ocasiones, y es que las personas cuando me distinguen, yo normalmente soy de la que voy por la calle y voy arreglando el mundo. Tengo un problema serio con el tema del alumbrado, de las líneas de la luz, porque yo siempre que voy por la calle me quedo viendo las líneas de la luz y tienen una cantidad de nidos, de pajaritos, y entonces yo siempre me quedo viendo, yo digo, ay no, pero qué peligro, qué riesgo. Entonces yo en broma real le digo a los hijos míos, cuando yo funde la ciudad de nosotros, en esa ciudad, todo el alambrado de los servicios públicos domiciliarios van a ir subterráneos, van a ir con un sistema. Yo me invento una cantidad de cosas y yo les digo a ellos, entonces ellos se ríen y dicen, ¿por qué, mami? Y yo le digo, porque a mí me estresa que, como a mí me gusta tomar fotos, entonces a mí me encantan las fotos, pero cuando yo veo esa cantidad de nidos, de pájaros, sucio, maluco, entonces yo digo, ay, no, tan bonito el paisaje, pero con esa particularidad que tiene ahí. Entonces, eso en muchas ocasiones me hace distraerme y paso de pronto algunas personas presienten o logran creer de que yo soy una persona un poco creída, eso, porque varias personas, tengo la fortuna también de que muchas personas después que me tratan me dicen, ve, yo pensé que tú eras una persona como orgullosa, que tú eres una persona toda creída, y yo digo, ¿por qué? Ah, no, por tu cara, y yo me quedo así, yo digo, ¿pero qué tiene mi cara de raro? Entonces, no es solamente lo que transmitimos, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, yo en mi caso, cuando voy distraída por la calle, voy tan entretenida que seguramente se me pasa en muchas ocasiones saludar a alguien y por no saludar la gente dice, mira, esa es bien creída o esa no le habla a nadie. No es por eso, yo creo que yo soy saludable hasta decir no más. Pero entonces son detalles que nos pasan en muchas ocasiones. Y yo siempre he dicho que el mejor testimonio es tener a Cristo en el corazón. Y cuando tenemos a Cristo en el corazón nos damos cuenta entonces que lo mostramos a Él en todo nuestro diario vivir, en la universidad, en la calle, en la casa, lo mostramos en el empleo, lo mostramos en cualquier espacio donde tengamos. Allí está, porque Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él para Él. Y ya podemos decir, como dijo Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero también es interesante que nosotros entendamos que a veces lo que pretendemos que es bueno no siempre va a ser así, porque lo que pretendió Saúl aquí es de que ese sacrificio iba a ser bueno delante de Dios. Y si nosotros nos vamos también después a ver la vida de David, encontramos que David en una buena acción también creyó que censar al pueblo era lo mejor que él podía hacer, y pues censar al pueblo para un líder era de alguna manera saber con qué cantidad de gente contaba y cómo podría estar distribuido, cuántos hombres de guerra tenía, cuántas mujeres, cuántos niños, cómo estaba distribuido. Pensaría uno acá, un censo no era malo, pero ¿por qué desagradó a Dios? Porque cuando David hace esa lectura, lo que busca es saber cuál era la fuerza de hombre que tenía para confrontar al enemigo. Y lo que Dios quería era que David entendiera que él no peleaba, ni él ni el ejército, que el que peleaba por Israel era Dios. Entonces lo mismo pasa con el caso de Saúl. Lo que Dios quería era que su palabra se cumpliera tal cual como él la había mandado. Amalek debía desaparecer. Cuando Saúl desobedece, le hace el profeta las preguntas de si acaso no era mejor la obediencia que los holocaustos, y no era mejor entender la importancia de prestar atención antes que los sacrificios. Pero miren que en el 23 le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión.
Era lo que había pasado con Saúl. Saúl se había rebelado a la orden de Dios. Saúl había pensado, yo por qué tengo que hacer esto si estas ovejas están tan bonitas. Yo más bien le voy a llevar esta oveja, me las voy a llevar y allá aprovecho y le ofrezco varias ovejas de estas en sacrificio a Dios porque están muy bonitas, son bien cuidadas. Pero Dios le dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación es aquello que nos hace a veces creer de que somos superpoderosos, de que nosotros lo podemos todo, de que nosotros siempre tenemos la razón, de que nosotros tenemos, como nosotros lo decimos, así es, somos obstinados. Y una de las cosas que tiene el pueblo de Israel precisamente es esa parte. Y miren que es tan tremendo el sistema de la obstinación que yo recuerdo cuando era niña y me instruían en el tema del judaísmo, eh, mi mamá me decía, cuando habían días que yo decía que yo no quería leer ese libro, que tenía que leer todos los días unos apartes del Antiguo Testamento, y yo decía, pero yo no quiero leer eso, ¿por qué no me ponen a leer otra cosa? Yo aprendí a leer antes de ir al colegio, entonces yo todo lo que yo encontraba yo lo leía, a mí me gusta la lectura. Entonces, mi mamá decía que yo tenía que leer porque yo tenía que entender a qué Dios yo le servía y qué Dios era mi Dios y que el Dios mío era el Dios del ojo por ojo y el diente por diente. Y yo le decía, pero ¿cómo así, mamá? Entonces ella me decía que sí, que el Dios de los israelíes era ese Dios que vengaba todo lo que le hacían a cualquiera de sus hijos y que el pueblo de Israel no había desaparecido, y ella utilizaba esa palabra, el pueblo de Israel no había aparecido por obstinado, porque era un pueblo rebelde que se había puesto en la raya y no se la había dejado montar de nadie. Y yo les cuento que yo de alguna manera asumí esa parte en mi vida en el sentido de que yo decía, no me la puedo dejar montar de nadie. No, no puedo, no puedo. Y hasta cierto punto, si yo les contara la historia de mi vida, creo que entenderían por qué lo decía. Por la vida que me tocó, por el proceso de vida por el que Dios me permite pasar con un propósito que en esos momentos pues yo desconocía, pero que yo me agarraba de eso. Yo decía, no me voy a dejar vencer, no me voy a dejar vencer, les voy a demostrar que yo puedo más que ellos, yo soy más fuerte, que yo soy esto. Pero eso no lo aprendí yo de otra parte que de aquí, que mi mamá me enseñaba de que el pueblo de Israel era eso. Pero la obstinación es desagradable delante de Dios, solo que creo yo, digo, de pronto ella no me lo decía en el contexto propio del significado, sino en el sentido de que lo que ella me decía, no, que el pueblo de Israel era obstinado. Y yo, ¿cómo es eso, mamá? No, que no se dejaba de nadie. Nunca se dejaba de nadie y siempre se levantaba y el pueblo se caía y se levantaba porque el Dios de ellos, ese Dios es bien vengador, decía mi mamá, me enseñaban a mí de niña. Entonces yo decía, no, pues entonces yo tampoco me puedo dejar de nadie, yo tengo que ser ahí, y con eso me levanté hasta que conocí a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo Jesús, el Dios de los evangélicos, que cualquier día les cuento esa parte, entonces para mí fue un choque de todo, porque era hablar del Cristo del judaísmo, que para los judíos Cristo no ha venido, y el Cristo de los evangélicos que ya vino y murió y resucitó y ascendió al cielo y está que regresa, para un pueblo judío que espera a un Mesías. Entonces para mí eso fue un choque, pero yo lo más hermoso que pude vivir fue que la primera vez que yo invoqué al Dios de los evangélicos, Él fue tan especial, tan precioso, tan maravilloso, que me atendió, me escuchó, y desde ese día yo dije, verdaderamente este es el verdadero Dios, porque pues yo también oraba al otro Dios, al que me habían enseñado del judaísmo.
Ya, y también entendía que él no me iba a hablar así, porque mi mamá me daba la inducción de cómo tenía que hacerlo y también me explicaba a profundidad qué podía o qué Dios iba a decir, o cómo Dios hablaba, o cómo Dios guiaba al pueblo. Entonces, es necesario que nosotros tengamos presente la desobediencia, la forma en que nosotros llevamos el la ofrenda a Dios. Mire que en este caso a Saúl le dice, le dice el profeta, por cuanto tú, y allí sacó al pueblo. Recuerdan que acá leemos en el 21, dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. David se lava las manos, él le dice, no, mira, yo fui y cumplí. Me dijeron que fueran por Amalek y yo fui por Amalek y desaparecimos a Amalek. Lo único que hicimos fue salvar al rey. Nos trajimos algunas ovejas, pero que conste, mira, el pueblo trajo el botín, entre el botín estaban las ovejas y las vacas, que eran primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. No lo reconoce como su Dios, pero después cuando el profeta le habla, le dice entonces también por cuanto tú, y saca al pueblo, porque nosotros a veces creemos en esa expiación colectiva y eso no es así. Tanto la salvación es individual como dice la palabra de el adagio popular que toda acción trae una consecuencia, ¿verdad? Y las consecuencias también son individuales, aunque afecten colectivamente, siempre hay un individuo principal en el proceso. Y Dios aquí le dice entonces a Saúl, por medio del profeta, le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todo el problema estuvo en la bendita ofrenda y en haber salvado al rey. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha hablado y nos ha dado una orden y nosotros la hemos desobedecido? Yo levanto la mano avergonzada delante de Dios. Han sido muchas las veces que he desobedecido a Dios y ha sido infinitas las misericordias que Él ha tenido para conmigo y no me queda más que rendirle gratitud y decirle que aquí estoy con temor y temblor. Y todavía no he aprendido a dejar de cuestionar por qué y por qué esta palabra, Señor, y por qué me mandas a mí, y por qué no te parece que sería mejor esta persona. Mira que esta persona sabe más, mira que esta persona lo hace mejor. Entonces estoy en ese proceso, pero sobre todo en entender que la desobediencia con la que actué delante de Dios me trajo grandes dificultades. Pero la dificultad más grande, se los digo delante de Dios, la dificultad más grande que he enfrentado en mi vida en el tiempo que le desobedecí a Dios, fueron esas noches en las que yo intentaba agarrarme de Dios, en las que yo le decía, aquí estoy, no me vayas a dejar, no me sueltes, no me dejes sola. Y no había respuesta. Por mucho tiempo Dios guardó un silencio. Y yo era una persona a la que Dios le había enseñado a escuchar su voz, a la que Dios le había enseñado a contemplarlo y pasar de pronto de un caudal de bendición, de poder escuchar a Dios, de poder adorarlo, a pasar a un desierto en el que yo oraba y yo lloraba y yo le explicaba y yo le decía, yo sé que te fallé, yo sé que pequé, yo sé, estoy en pecado, yo te fallé, le fallé a la gente, mucha gente que creyó en el ministerio. Y yo quería convencer a Dios, yo quería convencer a Dios, quería convencerlo que me perdonara. Pero como con esa rapidez, y Dios guardó silencio por mucho rato. Mucho tiempo Dios guardó silencio. Yo
les puedo asegurar que han sido de mis días tristes, porque no hay cosa más triste que perder la presencia de Dios. No hay cosa más lamentable que contritar al Espíritu Santo y que luego cuando lo intentamos buscar, su tristeza, porque es que cuando lo contritamos, Él se entristece de tal manera que se apaga, se pone por allá triste. Y yo hablaba con Él y yo le suplicaba y le lloraba y me metí un tiempo de ayuno, de oración. Y reconocí mi pecado 1,000 veces. Y Dios guardó silencio. Y soy una afortunada, a diferencia de Saúl, porque Dios, a pesar de todo eso, Dios no me desechó ni me ha desechado, sino que me ha dado, no una, sino varias oportunidades y me ha dicho, levántate y haz esto, levántate y haz esto. Y tengo que reconocer que muchas de las veces que me ha dicho también he desobedecido o no he cumplido tal a cabalidad como le dijo Samuel a Saúl. A veces queremos ayudar a Dios y le decimos, tú dijiste de esta manera, pero yo creo que si lo hago de esta manera, le busco un atajo. Dios no es de atajo, Dios es de proceso. Si Dios fuera un Dios de atajo, créame que en 40 días el pueblo de Israel saliendo de Egipto, en 40 días hubiese estado en la tierra prometida. Y Dios los mantuvo 400 años por el desierto, porque Dios quería purificar al pueblo, santificar al pueblo, que el pueblo reconociera su pecado, que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo que llegara allá fuera un pueblo que estuviera bajo la gloria de Dios, que fuera consciente de que había sido Dios el que lo había sacado de Egipto. Y de hecho 400 años en el desierto hacen que las generaciones que salieron de Egipto, las generaciones más viejas, mueran en el transcurso de esos 400 años. Y son las nuevas generaciones, la mayoría de las nuevas generaciones las que llegan a conquistar a la tierra prometida. Obviamente, pues en este caso tenemos que hablar de Josué, que era uno de esos caudillos que Dios levanta. Pero la mayoría de los viejos, de la gente antigua, por decirlo de esta manera, todos murieron en el desierto. Dios hace procesos con nosotros y a Dios no le gustan los atajos, se lo puedo asegurar. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios porque creemos que la propuesta de nosotros es mejor, tiene un atajo, es más rápida, es más segura, según nuestra propia convicción, automáticamente estamos haciendo lo mismo que hizo Saúl cuando Dios le dijo que fuera y acabara con el pueblo de Amalek. Cuando Dios nos da una orden, es un momento de temor, es un momento de angustia, es un momento de susto, es decir, Dios mío, y uno empieza a preguntarle a Dios, ¿y cómo lo hago? Yo, por ejemplo, soy de ese tipo de persona. Yo digo, si Dios pudiera, si yo pudiera convencerme a Papito Dios que viniera y se sentara yo con una libreta y lápiz en mano, mira, ¿y de qué color te gustaría que fueran las letras? ¿Y qué debe decir? ¿Y cómo sería esto? Mira, no, explícame esto. Bueno, ¿y cómo hago para financiar esto? Ajá, ¿y esto dónde lo haría? ¿Y en qué barrio sería esto? Y dime, ¿y cuántas personas serían? ¿Y quiénes serían esas personas? ¿Y por qué esas personas y no esto? Mira, a mí me parece que sería bueno que tuvieras en cuenta esto. O sea, esa sería yo, ya, esa sería yo, la Caris convencional y humana. Cuando Dios da la orden es para temblar, pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer y es precisamente parte de lo que yo estoy haciendo en este momento, tratando de obedecer a Dios. Pero yo les quiero invitar, y los voy a dejar con esta palabra de Samuel, invitarles a que recapitulemos en nuestra vida cuántas veces Dios nos ha dado una orden y nosotros hemos actuado fuera de ella. ¿Cuántas veces hemos ofrecido una ofrenda, y estoy hablando ya de la ofrenda o del diezmo, y lo llevamos por obligación, pero no porque a nosotros nos nazca? Y cuando usted y yo ofrendamos o diezmamos o llevamos una primicia a la iglesia, porque es una obligación, porque ¿qué van a decir después? Créame que allá en la iglesia sirve. Por ejemplo, en la iglesia donde nosotros nos congregamos se da la canasta de amor, y todo lo que usted lleve
Claro que va a servir, pero el tema no es que le sirva únicamente a la familia a quien se le entrega la canasta de amor, es también que le sirva a usted, que me sirva a mí, que esa palabra sea recíproca en nuestra vida. Pero si lo que nosotros estamos haciendo no está dentro del marco de lo que Dios ha mandado, esa palabra no va a ser recíproca en nosotros. Para que sea recíproca necesitamos urgentemente obedecer. La obediencia precede los milagros. La obediencia precede la autoridad, la obediencia precede la gloria de Dios, la obediencia precede los ministerios, la obediencia precede los dones, la obediencia precede hasta los frutos del Espíritu Santo, porque yo no puedo pretender tener los frutos del Espíritu Santo cuando soy desobediente. ¿Sí ven la importancia de nosotros entender que cuando Dios nos da una orden, la debemos cumplir? Yo he vivido momentos terribles en mi vida cuando Dios me ha dicho, ve y le dices a esa persona, acércate y le vas a decir esto y esto. Y créame que no ha sido fácil, no han sido momentos fáciles. Yo soy de las que tiemblo, de las que siento que el piso debajo de mis pies se mueve y yo empiezo a orar y me empieza un temblor y yo le digo, confírmamelo. Y Dios me lo confirma y yo digo, bueno, pero vuélvemelo a confirmar otra vez. Y entonces le cambio, hago allá ni el de la bellota. Bueno, ahora te voy a cambiar el papel. Primero era que se mojara todo menos la bellota, ahora es moja la bellota menos todo. Entonces le empiezo a colocar una cantidad de pruebas a Dios y Dios me lo puede confirmar y yo todavía voy allá y créame que yo me acerco a la persona y lo pienso 50,000 veces, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer, cuando Dios nos dé una orden, si Dios a usted le ha dado una orden, obedezca. Si Dios a usted le ha dado un mensaje para alguien y Dios le ha confirmado que ese mensaje lo tiene que entregar, entréguelo. Entréguelo con amor, entréguelo con mansedumbre, entréguelo teniendo en cuenta que la palabra de Dios dice que debemos restaurar con espíritu de mansedumbre, pero que también Dios nos ha vestido de vestiduras de salvación, con gozo, con alegría. Con óleo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando alguien nos entrega un mensaje, a veces recibimos el mensaje o nosotros somos resistentes al mensaje o quien entrega el mensaje lo hace olvidando de que es el mensajero. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos y yo amo la enseñanza de Dios en mi vida de que la palabra es espada de doble filo. Entonces ella corta para allá, corta para acá y si la subo, corta para arriba y corta para abajo. Es decir, esto que yo les comparto hoy, antes que Dios hablarle a ustedes, habla a mi vida y me dice, Caris, ¿qué te mandé a hacer? ¿Cómo estás? Ven, sentémonos y entremos a cuenta. ¿Cómo vamos con esto? Y yo le tengo que dar cuentas a Dios. Y usted le tiene que dar cuentas a Dios. Demos buenas cuentas al Dios eterno, a ese Dios maravilloso, grande, soberano, que ha tenido 1001 compasión de nosotros a pesar de nuestras desobediencias. Y orémosle a Dios para que Él nos ayude. A veces la desobediencia se convierte en un patrón que lo fundamentamos en el cuestionamiento. ¿Pero por qué? Entonces cuando llega el por qué, la lógica humana nos dice, no, eso no es así. Y la lógica humana nos lleva a desobedecer a Dios. Fue lo que le pasó a Saúl. Para Saúl la lógica humana era que esas ovejas no se debían matar, no se debían desperdiciar. Unas ovejas tan bonitas se le podían llevar al altar de Dios. Esa es la lógica humana. El cuestionamiento, pero cuando entendemos que debemos obedecer, aunque nosotros mismos no entendamos por qué tenemos que obedecer, es allí donde Dios empieza a obrar. Y esa es la palabra que Dios le da a mi vida. Entonces yo tengo que, con mucho temor, decirle, Señor, sí, sigo aquí en el proceso, no he avanzado mucho. Si me preguntaras de porcentaje, creo que voy en el proceso al 1% y quisiera avanzar y quisiera cada día tener la ayuda, la guía del Espíritu Santo para poder avanzar, no para tener un avance y decir avancé, sino para saber
que Dios está en el proceso de mi vida y que si Él viene, su misericordia maravillosa y benevolente me pueda llevar con Él, porque uno de mis sueños, irme con Cristo, porque Cristo murió, resucitó y viene pronto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias porque dice tu palabra que no se ha cortado la mano de Jehová para bendecirnos. Te doy gracias porque dice tu palabra que aunque el justo cayere 7 veces tú lo levantarás. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios grande, soberano y poderoso. Tu misericordia, Señor, es sempiterna. Te doy gracias porque tú nos miras, Señor, con ojos de amor y misericordia, porque nos miras a través del sacrificio de Cristo, porque nos miras a través del amor del Espíritu Santo. Gracias, porque si nos miraras conforme a nuestra realidad, Señor, seguramente ya hubiésemos perecido, porque hemos desobedecido, Señor, hemos hecho, Dios mío, lo malo delante de ti. Tal vez, Señor, no porque hayamos hecho grandes pecados, como normalmente la humanidad lo cataloga, pero el simple hecho, Señor, de echar una mentira, el simple hecho de desobedecer una orden tuya, automáticamente, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti. Cuando llevamos una ofrenda, Señor, por obligación para que nos vean, pero no es porque nos nace en el corazón, te estamos llevando una ofrenda contaminada. Porque cuando vamos, Señor, por obligación, porque cuando vamos para cumplir un requisito, tú no nos miras, Señor, o no miras ese sacrificio con agrado. Y por eso en este día primeramente quiero pedirte perdón, pero también te pido perdón por cada uno de los que ven este video. También te pido perdón, Señor, tú me dijiste que este tiempo, que este espacio era para tú hablarle a tu pueblo y que las almas debías salirlas a buscar cumpliendo la gran comisión. Señor, pero también te pido que tú, Señor, sigas obrando y que esta palabra con la cual la traes a mi vida para transformarme y que la llevas a otras vidas, cumpla el propósito para el cual tú la envías. Pero también te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que al escuchar la palabra tú traigas a cada corazón, a mi corazón, a los corazones, traigas espíritu de entendimiento, de sabiduría. Tú despiertes nuestro espíritu, oh Dios, para entender que mejor, Señor, es la obediencia que el holocausto, que es mejor atender la palabra de Jehová que rendir grosura en el sacrificio, que es mejor, Señor, la obediencia que precede que el cuestionamiento, Señor, humano, ese que nos lleva a desobedecer al final del proceso. Padre mío, Dios mío, te ruego que nos ayude, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, que abras nuestro entendimiento, Señor, espiritual. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Dios mío, danos ciencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, Padre celestial. Que sea tu Espíritu Santo el que le dé convicción a nuestro espíritu, que esta palabra proviene de ti, que el cambio lo necesitamos hacer conforme a lo que dice tu palabra, Señor, y no conforme a lo que nosotros en muchas ocasiones creemos que es adecuado. Ayúdanos a no tomar atajos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no creer, Dios mío, que nosotros te podemos ayudar dando ideas, porque tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti, Señor, estamos perdidos, Dios mío, en pecado, Señor. Padre, ten misericordia, Dios mío, porque reconoces, Padre, examínanos. Examínanos, Señor, y ve que hay en nosotros en muchas ocasiones un anhelo inquebrantable, Señor, de agradarte. Pero también llegan momentos de flaqueza. Hay momentos, Señor, en que queremos escucharte. Hay momentos en que queremos ver tu gloria, Señor. Hay momentos en que queremos, Dios mío, que tú, Señor, nos dejes sentirte de mayor manera. Y cuando esa ausencia viene, Señor, porque te hemos fallado, Padre
el enemigo utiliza, Dios mío, esa ausencia a veces para hacernos creer que tú nos has dejado, que ya tú no nos amas, que tú nos has abandonado. Pero dice tu palabra, Señor, que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Dice tu palabra que tú no nos dejarás hasta que no hayas cumplido tu propósito en nosotros. Porque aunque el justo caiga 7 veces tú lo levantarás, Padre Celestial. Y no porque hayamos pecado, Señor, incluso deliberadamente, tú nos has abandonado, porque ya no estamos en el tiempo de Samuel y de Saúl. Ahora estamos en el tiempo del Cristo de la gloria, en el tiempo de la gracia, Señor. Pero también enséñanos a no ser abusadores de la gracia. Enséñanos, Señor, que la obediencia es un acto de amor, no es un acto de intercambio por milagro, no es un acto de intercambio por perdón, no es un acto de intercambio por regalo, no es un acto de intercambio por miedo, no es un acto de intercambio porque a veces, Señor, queremos recibir algo a cambio. Que la obediencia es un acto de amor, Dios mío, y que la obediencia nos lleva a tener, Señor, el altar limpio, a ofrecerte, Señor amado, una ofrenda mecida, una ofrenda de paz, una ofrenda de gratitud, de amor, de adoración, de exaltación, Señor amado, una ofrenda, Dios mío, Señor, limpia delante de tu presencia. Pero también, Dios mío, la obediencia nos enseña a mantener, Señor, el altar limpio, a no contaminar el altar, Dios mío, a no permitir que el fuego del altar, Dios mío, se contamine, y tampoco, Señor, a permitir que el fuego se apague. Padre mío, tú eres Dios todopoderoso, tú eres grande y soberano, tú eres el que tienes el poder y la autoridad sobre nosotros que somos tus hijos. Y en esta hora envío tu palabra, envío palabra de redención, palabra de restauración, palabra de restitución, palabra de ánimo, Señor, de poder, Dios mío, de dominio propio, Señor, sobre cada vida, para que tengan, Dios mío, Señor, el valor de levantarse, el valor, Señor, de ser combativos contra el pecado, contra aquello, Señor, que nos aleja, Dios mío, a veces de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego que seas tú obrando, que seas tú ministrando en esta hora, que seas tú redarguyendo, Espíritu Santo, pero no solamente que redarguyes en el momento que escucha la palabra, sino, Señor, que esta palabra, Dios mío, llegue a esa buena tierra y germine y dé frutos al 100 por 1, Señor, y tú empieces a transformar esas vidas, y esas mismas vidas que hoy escuchan esta palabra, tú las uses, Señor, para bendecir, tú las uses, Dios mío, para enseñar a otros, tú las uses, Señor, para que muchas otras personas lleguen a la salvación de sus almas para la gloria de tu nombre. Padre mío, Dios mío, todo lo coloco en tus manos y te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque para siempre es tu fidelidad. Gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias te doy por tu bondad. Gracias te doy, Señor, por mi salud, pero también te doy gracias por la salud de Juanpi, por la salud del hermano José Miguel, por la salud, Dios mío, de todas y cada una de las personas por las que hemos estado orando. Padre, por ese joven, Señor, de Montería, Padre, este joven que le llaman el chico bailarín, Caraballo, Señor, yo envío tu palabra sobre la vida de ese joven, sobre la vida de su familia, para que en medio de este proceso tú no solamente traigas sanidad a la vida de él, a la vida, Dios mío, de su familia, sino que traigas salvación y vida eterna. Padre, en esta hora envío tu palabra sobre ese muchacho. Envío tu palabra al corazón de ese joven y que esta palabra germine, Señor, en salvación, pero que también germine en santidad. Que seas tú levantándolo, que seas tú tomando el control absoluto de su estado de salud. Que tú seas, Dios mío, el médico por excelencia. Toma, Dios mío, Señor, su cráneo. Toma, Señor, su esófago. Toma, Dios mío, su pecho, Señor. Toma cada parte, Dios mío, de su cuerpo. Interven tú, Señor,
Señor, la vida de este joven. Tú eres médico por excelencia, Padre. En el nombre de Jesucristo, obra un milagro en este muchacho, Señor amado. Tú eres un Dios de poder, eres un Dios de grande misericordia, Señor. Obra, Dios mío, Señor, de manera poderosa en la vida, Señor, de este joven. Que seas tú, Señor amado, restituyendo su salud. Que seas tú tomando, Dios mío, su sistema osteomuscular. Que seas tú tomando su sistema cardiovascular. Que seas tú, Señor, obrando poderosamente, Dios mío, en su sistema neuronal. Padre, en los médicos inicialmente dijeron que él no iba a sobrevivir y allí está. Después dijeron, Señor, que no se iba a levantar y allí está levantado. Te pido que la obra que tú empezaste, tú la culmines, Señor. Culmina la obra que empezaste en este joven para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Pero igualmente te pido, Señor, que sigas obrando en cada persona quebrantada de salud, que sigas obrando, Señor, en la vida, Dios mío, de cada enfermo, de sus familias, para que seas tú, Señor, sanando, pero sobre todo salvando el alma, porque dice tu palabra, Señor, que ese es el propósito máximo del sacrificio de Cristo, la salvación, Dios mío, de cada vida. Oh, bendito Dios de Israel, en tus manos coloco, Señor, igualmente, Padre mío, cada una, Señor, de las personas que tienen necesidades apremiantes. Mira, Señor, cuántos, Dios mío, están pasando por dificultades, Señor amado, no solamente de salud, sino dificultades económicas a nivel de empleabilidad. Dios mío, obra milagros, Señor. Te pido que tú unges esas hojas de vida, Padre, que van a radicar en las empresas y que tú pongas la gracia tuya, que las empresas de la región contraten, Señor, a la gente de la región en este pueblo, Señor. Muchos hemos liderado campaña, Padre, haciéndole entender a las empresas la importancia de contratar a nuestra gente. Ahora recurrimos a ti, Señor. Ahora te pedimos que seas tú generando el temor y la sensibilidad tuya en los empleadores, Dios mío. Pero también te pido que bendigas a las empresas que tenemos en la región. Que seas tú teniendo misericordia, Señor. Que seas tú, Padre, proviendo nuevas fuentes de empleo, nuevas fuentes de ingreso a cada familia. Que seas tú bendiciendo de manera especial los emprendimientos. Que seas tú derramando tu bendición sobre cada hogar. Que cada persona, Señor, que cada familia que coloque un emprendimiento sea bendecida por ti, Padre amado. Que seas tú, Señor amado, el que respalde el empleo, Señor, de cada uno, Dios mío, de las personas. Padre, delante de ti las coloco, para que seas tú el que pongas la gracia, para que la hoja de vida, la entrevista, Señor, que tienen que presentar, la técnica, Dios mío, la psicosocial, que cada uno, Señor, de los pasos, Padre, tú les des la sabiduría para cumplirla, Dios mío, pero sobre todo que la gracia tuya, Señor, sea en la vida de tus hijos, que ellos puedan ver tu gloria, Jehová de los ejércitos. Te pido que abras las puertas y ventanas de los cielos y derrames, oh Dios de Israel, tu bendición sobre este pueblo, sobre su familia, sobre este territorio, Dios mío, Señor. Derrama tus bendiciones, derrama de tu gloria, derrama de tu poder. Padre, atamos al hombre fuerte, al desempleo, al espíritu de muerte, de violencia, de accidente. En el nombre de Jesucristo lo reprendemos, Padre, y proclamamos la palabra de libertad sobre Montelíbano, sobre Córdoba, Dios mío, sobre la región Caribe, sobre nuestro país. Pero también traemos delante de ti América Latina, Señor. Traemos, Señor, al rinconcito más recóndito, Señor, lo traemos delante de ti y te pedimos misericordia por la humanidad. No tenemos razas humanas, tenemos, Señor, al ser humano independiente, si es negro, si es indio, si es indígena, si es mulato, Señor, independiente, Dios mío, si es árido, independiente, Señor, a la fe que practique delante de ti. Tú moriste por cada uno de ellos, Señor. Tú creaste a la raza humana. Tú no tienes distingo de razas negras o blancas. Tú tienes, Señor, presencia de la raza humana, el hombre y la mujer que tú creaste, Padre mío. Te ruego tu bendición, te ruego tu cuidado para cada vida, así como te suplico, Padre mío, que tengas misericordia de cada pastor, de cada evangelista, de cada misionero, maestro, profeta. Que tú tengas misericordia, Señor, de cada grupo de intercesión, que tú los levantes cada día más, que tú levantes a los pastores, Dios mío, Padre, con espadas desenvainadas,
Señor, en su lengua, para que tu palabra, Señor, sea glorificada, Dios mío, para que tu palabra, Señor, salga de su boca y transforme nuestras vidas y sea como clavos ahincados en el corazón, y que esas palabras, Señor, logre transformar nuestras vidas, porque viene dirigida por tu Espíritu Santo. Pero también te pido que en cada lugar donde se invoque tu nombre esté tu presencia, que en cada rincón, Señor, donde haya un lugar de reunión, allí esté la gloria tuya descendiendo, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Estás en todo lugar, todo lo sabes, todo lo conoces. Ten piedad, oh Dios, ten piedad de la humanidad. Ten piedad, Señor, de cada una de las situaciones, Dios mío, de la geopolítica mundial. Ten misericordia, Señor, de ese nuevo virus del que ha anunciado la OMS. Ten misericordia, Señor, de cada situación bélica. Ten misericordia de cada inseguridad. Ten misericordia de nuestra región. Ten misericordia, Dios mío, de cada secuestrado. Ten misericordia, Señor, de cada vida. Oh Jehová de los ejércitos, ten misericordia de las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, pero también de los que están en eminencia, Padre mío. Ten misericordia por amor de tu nombre. Tu palabra nos enseña que debemos orar por todos ellos, porque esto es agradable a ti, dice tu palabra. Y si queremos agradarte a ti, también tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, por los concejales, por los ediles, las juntas de acciones comunales, pero también, Señor, por los secretarios en las diferentes dependencias, por los alcaldes, por los diputados. Dios mío, Señor amado, por los congresistas, Dios, llámese senador o llámese representante, cámara alta, cámara baja, Señor, pero también, Señor amado, por los ministros, por el presidente, Padre, por aquellos, Señor, que están en las diferentes organizaciones o como directores, Señor, de las diferentes entidades. Ten misericordia y que el temor tuyo venga sobre ellos, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra, Señor, no acolita la corrupción. Tu palabra no acolita que tu nombre sea burlado. Tu palabra no acolita, Señor, que hagamos, Señor, las cosas que no son agradables a tu nombre. Trata con cada uno, Señor, de nosotros. Trata no solamente, Padre, con los candidatos que van a estar en estas elecciones, Dios mío, en el transcurso de este mes, sino trata con cada votante también, Señor. Enséñanos, Dios mío, redargúyenos, Padre, sensibiliza nuestros corazones, quita de nosotros todo tema de ideologías políticas, enséñanos a pensar en el país, enséñanos, Señor, a pensar, Dios mío, no solamente que las cosas son buenas porque nos benefician a nosotros. A veces hay cosas buenas que benefician a multitudes, Señor, pero no precisamente lo benefician a uno. Padre, danos la sabiduría, Señor, dale la sabiduría a este país para que vote a conciencia, Padre, dale sabiduría a este país, Señor, para que salga, Dios mío, a ejercer su derecho sin presiones, a ejercer su derecho, Dios mío, sin tanta cosa, Señor, sin estar, Dios mío, dejándose llevar por temas de dinero o por temas, señores, ajenos a la verdadera realidad de la democracia. No te pido en especial por ningún candidato, te pido especialmente por todos. Te pido que tengas de ellos misericordia. Te pido que los guardes, Señor, al igual que al presidente y a todos los que están en eminencia, a los que van a subir, a los que están en este momento en campaña. Guarda sus vidas, guarda sus familias. Ten misericordia de cada uno, porque tú, Cristo de la gloria, entregaste tu vida por todos ellos. Ten misericordia, Señor, y que el temor tuyo venga sobre ellos. Que venga, Señor, un tiempo de reflexión y entiendan, Dios mío, que el hacer bien, Señor, es dejar la corrupción, que el hacer bien es dejar de coger la tajada, que el hacer bien es pensar en el pueblo, que el hacer bien, Señor, es hacer las cosas con transparencia, Padre mío. Oh, Señor, que nosotros estamos llamados a hacer las cosas de manera correcta, sin necesidad que nos aplaudan, que estamos llamados a hacer las cosas bien aunque nadie nos esté viendo para felicitarnos. Padre, que sea tu presencia en los candidatos, pero también en el pueblo, Señor.
Dios santo y poderoso, que tu iglesia, Señor, no se preste. Que tu iglesia no se preste, Señor, para hacer cosas que son abominables a ti. Que tu iglesia entienda, Señor, que no debemos, Dios mío, revolver lo santo con lo profano, porque esto también, Señor, lo catalogas como contaminación del altar. Ayuda, toma estos pastores, Dios mío, toma estas personas líderes, Señor. Tú nos has llamado, Padre mío, y yo sé, Señor, que si a ti te complaciese, que si nos pusiésemos de acuerdo, tú puedes levantar a un hombre, a una mujer temerosa de ti para que administre este país. Pero una cosa es eso, Señor, y otra cosa es la polarización que se genera. Dios mío, no solamente desde el común y desde los medios, muchos de estos medios, Señor, sino también desde la iglesia de Cristo, que nosotros, Señor, a veces, en vez de doblar rodillas y pedir misericordia, también ayudamos a la polarización, asegurando cosas que tú no has dicho, utilizando tu nombre, Señor, para hacer política, donde tu palabra, Señor, no nos ha llamado a hacer eso. Tu palabra no nos ha llamado, Dios mío, ni a ser jueces, ni a ser verdugos, pero tampoco, Señor, nos ha llamado a utilizar tu nombre en vano, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, también te pido que venga el temor tuyo, Señor, sobre estos líderes cristianos, Padre, sobre estos líderes, Dios mío, evangélicos, Señor amado, para que sea tu palabra y tu Espíritu de Dios redarguyendo sus vidas, hablándoles, Señor amado, pero hablándoles de verdad tú, Señor, al corazón de ellos, para que entiendan y sobreentiendan, Señor, que el nombre de Jehová es nombre sobre todo nombre y que tu nombre jamás será burlado, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy en esta hora, gracias. Coloco este día en tus manos, ruego tu protección, tu cuidado, Señor, para nuestros hijos, para nuestros esposos y esposas, pero también para el amigo, el vecino, Señor. Y te suplico para nuestros pastores, para nuestros hermanos en Cristo, Señor, que tú les bendiga. Padre, que sea tu gracia sobre cada vida, que seas tú, Señor amado, protegiéndonos de todo accidente, de todo contraataque, Dios mío, del mal, que seas tú guardándonos en el hueco de tus manos. Nos revestimos de la armadura de Dios, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y bendecimos este día en el nombre de Jesús y proclamamos, Señor, tu palabra en nosotros, que Jehová está con nosotros y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias te doy, Señor, en esta hora, muchas gracias. Gracias, Padre celestial, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, Cristo eterno y glorioso Redentor, muchas gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te da mi alma, Señor. Gracias te da mi alma porque tú eres bueno. Gracias por cada persona, Señor, que ha compartido estos videos. Gracias por cada persona que nos ha escrito al interno, por cada persona que ha escrito públicamente. Gracias por cada persona que ha seguido la página. Ruego que la bendición de Jehová esté sobre sus vidas y sobre su familia. Que tú les bendigas de manera sobrenatural y abundante para la gloria y honra de tu nombre, Padre mío. Pongo delante de ti sus peticiones y te ruego que conforme a tu voluntad y según la necesidad de cada uno, tú les respondas por amor de tu nombre. Padre, gracias. Muchas gracias, mi Rey. En tus manos dejamos este día, dejamos nuestras diligencias, Señor, nuestros compromisos laborales, espirituales, ministeriales, Señor. Colocamos todo en tus manos y te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes por caminos de bien y de justicia, que nos guíes, Señor, conforme a tu propósito en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Ay, bueno, gloria a Jesús. Mire, yo decía que no iba a demorar mucho por el tema de la garganta y otra vez estamos aquí de 1 hora y tantito. Agradecerles de verdad por cada persona que ha seguido la página
Y bueno, Facebook nos dijo que cuando tuviéramos un número superior a los 100 ya podíamos transmitir en vivo. Entonces, bueno, ya vamos por el 50%. Si usted ve a bien compartir el vídeo, si usted ve a bien seguir la página, recomendarla, invitar a alguien más a que la siga, maravilloso y que Dios le bendiga. Y si no tiene ese deseo, pero quiere seguir escuchando, gloria a Dios y que Dios le bendiga. Aquí estamos para hacer la obra de Dios y la obra de Dios se hace como Dios lo va permitiendo. Nosotros tenemos otra página con la cual podríamos transmitir, pero no fue creada exclusivamente para ese propósito. Entonces, por directriz de mi esposo, me estuvo asesorando de que no deberíamos someternos si esa página no había sido creada para ese propósito específico. Entonces, a pesar de todo, la estoy alimentando con estos vídeos, le cambié y le puse el mismo nombre. Y la idea era fusionar las dos páginas, pero como era una página que tenía bastante rato de haberla hecho, pues Facebook no me permite la fusión porque ya es una página con algún tipo de algoritmo diferente. Pero bueno, aquí estamos, seguimos adelante con la ayuda de Papito Dios, del Espíritu Santo maravilloso que siempre está con nosotros, pero también con la ayuda y las oraciones de ustedes. No se les olvide, yo me comprometo a orar por ustedes, pero también ustedes cuando oren, acuérdense de nosotros y échenos una manita en oración. Que tengan un feliz día, muchas bendiciones para todos ustedes y vamos a seguir adelante porque Cristo murió, resucitó y viene pronto.